Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta bolsa a crochet formada con hexágonos. Es una bolsa muy fácil de hacer que se teje muy rápido. Cada quien tejerá la bolsa en el tamaño que necesite y también elegirán el grosor de material a utilizar. Pueden tejerlo con cualquier grosor de material, desde lo más delgado y hasta lo más grueso. El patrón va a ser el mismo, no importa el grosor de material que ustedes hayan elegido. Además, téjanlo también con una fibra que les guste, sea algodón, sea acrílico, sea lana, pueden utilizar trapillo que también quedan muy bonitas, lo que ustedes quieran. Simplemente acuérdense de ajustar el tamaño de gancho que van a utilizar a ese grosor de material que hayan escogido. En mi caso, por ejemplo, yo la voy a tejer con un estambre acrílico, que es grosor medio o grosor número 4, y el gancho que voy a utilizar es un gancho número 5.5 milímetros. Pero como les digo, ustedes adecúen su gancho al grosor que hayan elegido. Necesitan también para tejerla una aguja lanera y tijeras. La cantidad del material a utilizar dependerá obviamente del tamaño que ustedes le den a la bolsa, por eso no puedo detallarles una cantidad específica. En mi caso, por ejemplo, para esta bolsa que yo tejí, que mide en su parte más ancha aproximadamente 36 centímetros y en su parte más alta mide aproximadamente 35 centímetros, yo utilicé 200 gramos. Esto puede darles una idea de la cantidad de material que ustedes van a utilizar. Empezamos el hexágono haciendo un anillo mágico. Hay diferentes formas de hacerlo, yo les voy a enseñar la que yo utilizo. Entonces, tomamos nuestro hilo o lana y vamos a detenerlo entre el dedo anular y el dedo meñique. Dejen por aquí una hebrita. Y ahora vamos a rodear nuestros dedos hasta el dedo índice, así. Ahora bajamos, aquí lo volvemos a atorar en el dedo anular y vamos a formar una X así. Aquí vamos a detener este hilo con el dedo pulgar. Cuiden que estos hilitos que forman la X estén flojitos, no los aprieten. Ahora vamos a tomar el gancho y vamos a pasarlo por debajo de la X, porque vamos a tomar esta hebra que va por arriba. Entonces, pasamos el gancho de esta manera, tomamos esta hebra que va arriba y la pasamos por debajo, así. La sacamos por el otro lado, ¿vieron? Y ahora vamos a girar el gancho 360 grados, denle toda la vuelta, así, para torcerlo y que nos quede un arito en el gancho. Ahí está. Y ahora tomamos esta hebra y vamos a hacer una cadena. La tomamos y la pasamos por esa argollita que tenemos en el gancho. Ahí tenemos ya una cadena y podemos soltarlo. Y nos ha quedado así. Vamos a hacer ahora otra cadena, por favor. Estas dos cadenas que hicimos aquí no cuentan como un punto, son solo dos cadenas para subir. Ahora tenemos que tejer en este arito que quedó en este anillo. Vamos a ir tejiendo ahí y sobre esta hebra que nos quedó aquí. Entonces, vamos a tejer, por favor, 12 puntos medios altos extendidos en ese anillo. Para eso, damos una lazada. Pasamos el gancho aquí por adentro del anillo, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla y lazada, sacamos las 3 argollas que tenemos en el gancho. Ese es un punto medio alto extendido y como les decía necesitamos 12 en total. Llevamos 1. Entonces, acuérdense que vamos tejiendo dentro del anillo y también sobre este hilito que nos quedó. Vamos a hacer entonces el segundo. Lazada, pasamos el gancho por dentro del anillo, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla y lazada, sacamos las 3 argollas del gancho. Llevamos 2, lo voy a hacer otra vez, lazada, pasamos el gancho aquí por dentro del anillo, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla y lazada, sacamos las 3 argollas del gancho.
Entonces vamos a continuar así hasta tener 12 puntos medios altos extendidos. Este es el número 10. Voy a hacer el número 11 y el número 12. Una vez que tienen esos 12 puntos, lo que vamos a hacer es jalar este hilito que nos quedó para formar un círculo de donde partirá el hexágono. Entonces, vamos a jalarlo así, con confianza, no va a pasar nada y de esa manera ya lo hemos cerrado, ¿ven? Ahora, tomen su gancho que vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Vamos a hacer ese punto deslizado en el primer punto medio alto extendido que tejimos. Aquí está. No en las dos cadenas. Acuérdense que esas dos cadenas que tejieron no cuentan como un punto. Entonces, el punto deslizado lo vamos a hacer en el primer punto medio alto extendido que tejieron. Así que vamos a pasar por ahí el gancho. Ahí está ese primer punto. Pasamos por ahí el gancho. Damos una lazada, pasamos por ahí el hilo y por la argolla que tenemos en el gancho. Y ya está esa primera vuelta. Este hilito que nos quedó lo vamos a esconder al final. Ahora, para la segunda vuelta subimos con 2 cadenas. Estas 2 cadenas no cuentan como un punto. En ninguna vuelta van a contar como un punto. Y vamos a empezar la vuelta, por lo tanto, en el primer punto que tenemos, que es ese justamente donde hicimos el punto deslizado, el que está pegadito a las cadenas que acabamos de hacer. Ahí vamos a tejer un punto medio alto extendido. Entonces aquí voy al primer punto, meto el gancho, hago un punto medio alto extendido. Ahora vamos a hacer un punto alto doble en ese mismo punto. Para eso damos 2 lazadas. Volvemos a meter el gancho en ese mismo punto, en el primero. Lazada, sacamos hebra. Lazada, sacamos 2 argollas. Lazada, sacamos 2 argollas. Y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí tenemos un punto alto doble. Y en el mismo punto vamos a tejer otro punto medio alto extendido. Entonces damos una lazada, volvemos a meter el gancho en ese primer punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla y lazada, sacamos las 3 argollas. De esta manera vamos a formar los vértices del hexágono, haciendo un punto medio alto extendido, un punto alto doble y un punto medio alto extendido en el mismo punto. Todos los vértices del hexágono van a ser así. En el siguiente punto vamos a tejer 2 puntos medios altos extendidos. Así que aquí está el punto que sigue. Hacemos uno y en el mismo punto hacemos otro punto medio alto extendido. Y vamos a continuar repitiendo esto, es decir, un vértice formado por un punto medio alto extendido, un punto alto doble y un punto medio alto extendido en el mismo punto y 2 puntos medios altos extendidos en el punto que sigue. Esto lo vamos a tejer hasta haberlo hecho 6 veces en total. Llevamos una, entonces vamos a continuar. Nos toca entonces formar un vértice, así que en el punto que sigue hacemos un punto medio alto extendido, un punto alto doble, ahí en el mismo punto, y un punto medio alto extendido en el mismo punto. Y ahora en el punto que sigue tejemos 2 puntos medios altos extendidos. Aquí vamos. Ahí está uno. Y en el mismo punto hacemos otro. Entonces ya hemos hecho esto 2 veces. Vamos a hacer la tercera. Siguiente punto nos toca hacer un vértice. Tejemos un punto medio alto extendido, damos 2 lazadas, hacemos un punto alto doble y en el mismo punto otro punto medio alto extendido. Y en el punto que sigue nos toca hacer
2 puntos medios altos extendidos. 1 y en el mismo punto 2. Entonces ya lo hemos hecho 3 veces, vamos a continuar hasta tener 6 veces en total. Bueno, hasta ahora he repetido ese patrón 5 veces. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Me falta hacer la última en esos 2 puntos que nos quedan, este y este. Aquí ya no tejemos, de ahí partió nuestra vuelta. ¿Ven? Ahí está esa cadena, la primera que hicimos para subir. Entonces ahí ya no tejemos. Así que me toca hacer aquí un vértice. Y en el último punto, que es este, aquí está, aquí es donde ya no tejemos, ahí, en ese último punto hacemos 2 puntos medios altos extendidos. Con eso completamos la vuelta. Y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto medio alto extendido que hicimos, que aquí está. Ahí está su cabecita. Pasamos por ahí el gancho y hacemos un punto deslizado. Ya tenemos los 6 lados del hexágono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y he colocado estos marcadores aquí en cada punto alto doble de la vuelta. ¿Ven? Ahí están. Ustedes pueden hacerlo o no. Es como les acomode. Yo lo hice porque en la vuelta que sigue me facilita mostrarles dónde están esos puntos altos dobles. Pero ustedes, les repito, pueden utilizar esos marcadores o no, como a ustedes les guste. Vuelta número 3, subimos con 2 cadenas que no cuentan como un punto. Y para esta vuelta número 3 y todas las vueltas que sigan, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tejer un punto medio alto extendido sobre cada punto medio alto extendido de la vuelta anterior y sobre los puntos altos dobles vamos a formar un vértice, así como lo hicimos aquí, tejiendo un punto medio alto extendido, un punto alto doble y un punto medio alto extendido. ¿Sí? Ya es muy sencillo, entonces vamos a hacerlo. Tejemos entonces un punto medio alto extendido en cada punto medio alto extendido. Aquí tenemos el primero, ¿ven? Ahí está, es el primer punto que tenemos. Así que ahí pasamos el gancho. Hacemos un punto medio alto extendido. Aquí tenemos un punto alto doble. Ahí es donde tengo puesto el marcador. Entonces ahí, como les decía, vamos a hacer un vértice. Tejiendo un punto medio alto extendido. Un punto alto doble. Y un punto medio alto extendido en el mismo punto. Siempre los vértices los vamos a formar sobre el punto alto doble de la vuelta anterior. Y ahora dijimos que tejemos un punto medio alto extendido sobre cada punto medio alto extendido de la vuelta anterior. Aquí tengo uno, así que ahí tejo un punto medio alto extendido, voy al punto que sigue, es lo mismo. Así voy a tejer hasta llegar al siguiente punto alto doble, que aquí está. Ya he llegado al siguiente punto alto doble, así que lo voy a quitar. Y ahí formamos un vértice. Tejemos un punto medio alto extendido, un punto alto doble. Y un punto medio alto extendido. Y continuamos tejiendo un punto medio alto extendido en cada punto hasta llegar al siguiente punto alto doble. Ahí está. Llegamos al siguiente punto alto doble. Formamos otra vez un vértice.
punto medio alto extendido, un punto alto doble en el mismo punto y un punto medio alto extendido. ¿Ven? Es muy sencillo. Entonces vamos a continuar así y nos vemos al final. Estoy en el final de la vuelta, acabo de formar aquí un vértice sobre este punto alto doble, ahí está. Y bueno, he marcado el punto alto doble. Y me quedan estos 3 puntos donde tejer, 1, 2 y 3. Acuérdense que aquí ya no tejemos, ahí está la primera cadena que hicimos para subir. Entonces voy a tejer estos últimos 3 puntos medios altos extendidos. Y aquí está el último. Unimos como siempre con un punto deslizado en el primer punto medio alto extendido que tejimos. Como les comentaba al inicio de esta vuelta, todas las que sigan van a ser iguales, es decir, siempre vamos a subir con 2 cadenas que no cuenta como un punto. Vamos a tejer un punto medio alto extendido sobre cada punto medio alto extendido de la vuelta anterior y sobre cada punto alto doble de la vuelta anterior vamos a formar un vértice. Siempre lo vamos a hacer así. Voy a tejer una vuelta más con ustedes para que no quede ninguna duda. Subimos con 2 cadenas que no cuentan como un punto. Empezamos a tejer en el primer punto y hacemos un punto medio alto extendido. Vamos a hacer uno en cada punto hasta que lleguemos al punto alto doble que tenemos ahí. Aquí tengo otro. Ya he llegado al primer punto alto doble, entonces voy a quitar el marcador y ahí formamos un vértice. Y ahora continuamos tejiendo un punto medio alto extendido hasta llegar al siguiente punto alto doble. Ya he llegado al siguiente punto alto doble, así que ahí tejo otro vértice igual. Y así continúo a lo largo de la vuelta. Acabo de formar aquí un vértice sobre este punto alto doble y me quedan 1, 2, 3 y 4 puntos donde tejer, así que voy a terminar esta vuelta. Aquí está el último punto, aquí ya no tejemos. Y unimos con un punto deslizado en el primer punto medio alto extendido que tejimos. Continuarán tejiendo así sus vueltas hasta que alcancen el tamaño de hexágono que necesiten. Eso está en función del tamaño de bolsa que quieran. Yo aquí tengo la bolsa que voy a armar. Está formada por 7 hexágonos. Tenemos 2 que van en el centro, uno aquí y otro en la parte de atrás, y luego tenemos 5 hexágonos alrededor que están doblados a la mitad. Así que para calcular el tamaño que tendrá el bolso en la parte más ancha, lo que van a hacer es medir su hexágono de vértice a vértice. En el caso del mío tiene 18 centímetros, por lo tanto esta medida, la de la parte más ancha, será el doble de esos centímetros. Esto les puede entonces servir de guía para saber de qué tamaño quieren tejer sus hexágonos. Así que continuemos agregando vueltas a este hexágono hasta que alcancen el tamaño que necesiten y nos vemos cuando hayan terminado la última vuelta para decirles cómo vamos a cerrar. Yo aquí ya terminé la última vuelta que quería hacer para el hexágono. Si ustedes también, entonces vamos a cerrarlo. En lugar de hacer un punto deslizado en el primer punto medio alto extendido que tenemos ahí de la vuelta, como lo hemos hecho siempre,
Ahora lo vamos a hacer en el segundo punto medio alto extendido. Ahí es donde van a hacer ahora el punto deslizado. Así que pasan por ahí el gancho y hacen ese punto deslizado. Y van a cortar el hilo. Una vez cortado, lo van a jalar para sacarlo así. Nos va a quedar de esta manera. Y vamos a tomar ahora la aguja lanera. Enhebramos la aguja lanera con ese hilo que quedó y lo que vamos a hacer aquí es reconstruir un punto para que nos queden todos los bordes iguales. Entonces, si el punto deslizado lo hicimos en el segundo punto medio alto extendido, ahora vamos a pasar la aguja por el tercer punto medio alto extendido, es decir, por el punto que sigue. Entonces, aquí hicimos el punto deslizado, el segundo punto medio alto extendido, vamos al punto que sigue, es decir, el tercero, y vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante, así, de esta manera. Y ahora vamos a buscar aquí de donde partió ese hilito. ¿Ven? Aquí está esta forma de V. Aquí está el hilito que acabamos de pasar por ese tercer punto. Entonces, vamos a pasar ahora la aguja de arriba hacia abajo entre estas dos hebritas. Así. Y jalamos. ¿Ven? Ya nos quedó ahí un punto. Y ahora esta hebra la vamos a mandar hacia atrás. Jalen lo que necesiten, este hilito, para que queden todos los puntos iguales o lo más parecido posible. Entonces ahora, como les decía, este hilo vamos a pasarlo por aquí en medio, hacia atrás, hacia el lado del revés. ¿Ven? Ahí está. Y por el lado del revés lo que vamos a hacer es rematarlo. Vamos a hacer un nudo de esta manera. Y ahora sí, este hilito lo vamos a esconder entre los puntos. Así que solo pásenlo entre los puntos un poco. No hace falta seguir ningún orden. Cuando terminen, corten lo que les sobra. Ven cómo nos queda limpia la unión. El borde por aquí se ve exactamente igual a los otros, no se ve ningún corte, ningún nudo. Y por supuesto conservamos el mismo número de puntos entre un punto alto doble y otro. Miren, yo aquí tengo marcados los puntos altos dobles. Entonces, entre cada uno yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Igual que en el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ven? Entonces, seguimos conservando el mismo número de puntos, pero nos quedó súper escondida la unión. Ahora van a tejer otros 6 hexágonos iguales a ese que hicieron, pues necesitamos 7 en total. El hilo que quedó en el principio en cada hexágono pueden esconderlo ahora, lo van a hacer igual que escondieron el hilo que quedó en el final, o lo pueden hacer al final, como a ustedes les acomode mejor. Una vez listos los hexágonos, lo que vamos a hacer es unirlos. Comenzaremos por los 5 hexágonos que tenemos alrededor del hexágono central, estos que van doblados a la mitad. Así que haremos esta unión que tenemos aquí, por aquí y por el otro lado, por aquí y por el otro lado. Entonces vamos a empezar. Tomen 2 de los hexágonos y vamos a unir 2 lados, aquí y aquí. Utilizaremos punto deslizado para unirlos, pero si alguien quiere hacerlo con otro punto, adelante. Entonces, buscamos un punto alto doble en el hexágono que tenemos en la mano derecha. Yo aquí, por ejemplo, tengo 1. Y vamos a tomar solamente, aquí está la cabecita de ese punto alto doble, vamos a tomar solamente la hebra que nos queda adentro, aquí.
esa es la que vamos a tomar. Así que pasen el gancho de arriba hacia abajo, así, tomando esa hebra interior. Y ahora, en el otro hexágono hacemos lo mismo. Vamos a buscar un punto alto doble. Yo aquí lo tengo. ¿Ven? Aquí está. Su cabecita es esta que tengo aquí. Entonces vamos a tomar la hebra interior. Así que pasamos el gancho igual de arriba hacia abajo. Así. Tomamos una hebra nueva y la vamos a pasar por ahí, por esas dos argollas que tenemos en el gancho, así. Ya que la sacamos, ahora hacemos una cadena para asegurar. Vamos a jalar este hilito que quedó aquí atrás. Este hilo que nos quedó aquí lo vamos a rematar al final y el hilo con el que vamos tejiendo siempre debe de ir en el centro. Vamos a continuar tomando los puntos igual que como lo hemos hecho en estos dos primeros. Entonces, regresamos al hexágono donde pasamos primero el gancho, vamos al punto que sigue, que es este que tengo aquí, aquí. Tomamos igual la hebra de adentro, esta, y ahora vamos al punto que sigue en el otro hexágono, que es este, ¿ven? Tomamos la hebrita que nos queda adentro. Igual siempre pasamos el gancho de arriba hacia abajo. Aquí llevamos el hilo. Damos una lazada y pasamos el gancho por esas argollas que tenemos. Así. Seguimos haciendo lo mismo. Vamos al punto que sigue en el primer hexágono. Tomamos la hebra de adentro, aquí, y al punto que sigue en este lado, que es este. Tomo la hebra de adentro. Doy una lazada y paso la lana por todas esas argollas. Otra vez, vamos al punto que sigue en este lado, que es este. Tomo la hebra de adentro y aquí hacemos lo mismo. Voy al punto que sigue, tomo la hebra de adentro, doy una lazada y paso el gancho por todas las argollas. Voy a hacerlo una última vez. Voy al punto que sigue aquí, que es este. Doy una lazada y paso el hilo por todas las argollas del gancho. De esa manera nos va quedando ya la costura. Entonces vamos a continuar así y nos vemos al llegar al vértice. Ya he llegado al punto alto doble en los dos hexágonos, así que voy a unirlos. Igual tomo el punto aquí de la hebra interior y aquí lo mismo. Ahora vamos a unir este lado de cada hexágono, pero ahora tenemos que cerrar nuestro tejido así para que sea cómodo. Entonces vamos a continuar haciendo lo mismo. Vamos al siguiente punto en este lado y al siguiente punto en este lado. Vamos aquí al punto que sigue en este lado y al siguiente acá. Conservamos nuestro hilo aquí en el centro. Lazada y paso por todas las argollas. Otra vez, siguiente punto aquí y siguiente punto acá. Tomo la hebra interior. Lazada y pasamos. Y así vamos a continuar uniendo ahora por todos estos puntos. Pues ya casi llego al punto alto doble en cada lado. Me falta por aquí este punto aquí y este acá. Y ahora sí, voy a unir el punto alto doble en este lado y el punto alto doble en este lado. Corten su hilo, lo pasan por la argolla que tienen en el gancho así y jalan.
Así han quedado estos dos hexágonos que hemos unido y tenemos que continuar hasta tener 5 en total. De manera que solo tomen otro de sus hexágonos y van a unir igual. Buscamos aquí un punto alto doble en uno de los vértices, ahí está. Pasamos el gancho igual tomando la hebra de adentro y en el hexágono nuevo igual buscamos un punto alto doble, tomamos la hebra de adentro. Agregamos una hebra nueva, igual que hicimos con los dos primeros, así, y hacemos una cadena para asegurarla. Jalamos este hilito que quedó y empezamos a unir de la misma manera. Aquí voy al punto que sigue y al punto que sigue en el hexágono nuevo. Continúo aquí con el siguiente punto y el siguiente punto en el hexágono nuevo. ¿Ven? Es lo mismo. Así van a unir entonces este lado y después este, igual que hicieron con los dos primeros. Vamos entonces a continuar así hasta que tengamos 5. Los hilitos que quedaron al agregar cada hebra y hacer estas costuras, antes de esconderlos por el revés del tejido, es importante que primero los rematemos, así que hagan un nudito. Y después ya pueden esconderlos. Una vez que tengan unidos los 5 hexágonos, lo que vamos a hacer es doblarlos a la mitad, así que solo tomamos aquí y doblamos. Así con cada uno. ¿Ven cómo va tomando forma? Ahí están. Y ahora nos queda unir el hexágono que va aquí en el centro. Este hexágono lo vamos a unir de la misma manera que hemos unido los otros. Así que vamos aquí a este punto alto doble que tenemos en este vértice. Aquí está. Es este que tengo aquí, este. Así que buscamos la hebra de adentro de ese punto alto doble y ahora la del hexágono que vamos a agregar. Vamos acá al punto alto doble, aquí está, y vamos a la hebra de adentro. Pasamos el gancho, tomamos una hebra nueva y la agregamos igual que como hemos hecho. Hacemos una cadena para asegurar, jalamos aquí y empezamos. Vamos al punto que sigue, tomamos la hebra de adentro y al punto que sigue en este lado y hacemos lo mismo. Siguiente punto aquí y siguiente punto acá. Así vamos a continuar. Al llegar al siguiente vértice tenemos que unir el punto alto doble del primer hexágono, el punto alto doble del hexágono que sigue, del segundo, y el punto alto doble del hexágono que estamos agregando. Entonces vamos a hacerlo así. Tomamos primero el punto alto doble del primer hexágono, lo seguimos tomando los puntos igual, así que voy aquí a esta hebra y la tomo. Vamos al punto alto doble del hexágono que estamos agregando, tomo la hebra de adentro y ahora vamos al punto alto doble del segundo hexágono. Aquí está la hebra de adentro, así que la tomamos. Y ahora vamos a pasar el hilo por esas argollas que tenemos en el gancho, con mucho cuidado. Voy a mover el gancho así para que pase fácil. Ahí está. Y ahora ya continuamos uniendo los siguientes puntos, igual que como lo hemos hecho. Así ha quedado la unión y aquí he llegado ya a otro vértice donde convergen
3 puntos altos dobles. Voy a volver a hacer esa unión para que no quede ninguna duda. Así que voy primero al punto alto doble de aquí del segundo hexágono. Ahora voy al punto alto doble del hexágono que estamos agregando. Tomo esa hebra y ahora tomo la hebra igual de adentro del tercer hexágono. Ahí está. Damos una lazada y pasamos esa hebra por todas las argollas del gancho. Listo. Y continuamos uniendo igual. Vamos a seguir así hasta terminar con estos lados del hexágono. Pues ya casi termino. Miren, así va esta costura. Aquí voy. Me falta tejer aquí en este punto y en este. Y ahora ya llegué aquí al punto alto doble y al punto alto doble de este lado. Corten su hilo, lo pasan por la argolla del gancho y jalan. Ya tenemos este lado de la bolsa terminado y ahora, ¿qué nos falta? Bueno, pues dar la vuelta y unir el hexágono que nos queda, que lo vamos a unir de la misma manera que este. Ya que la bolsa está completa, entonces vamos a tejer lo último, que es el asa. Para eso vamos a comenzar en alguno de los puntos altos dobles que tenemos en estos dos extremos. Escojan uno y ahí vamos a comenzar. Aquí está el punto alto doble donde voy a comenzar. ¿Ven? Es en este extremo. Vamos a pasar por ahí el gancho y agregamos una hebra nueva. La sacamos y hacemos una cadena para asegurar. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo cadenas para formar el asa de la bolsa. ¿Cuántas cadenas vamos a tejer? Eso es totalmente al gusto de cada quien. Dependerá de cuán larga o cuán corta quieran el asa de su bolsa. En mi caso, por ejemplo, yo voy a tejer 50 cadenas porque las he probado y creo que para la bolsa que estoy haciendo quedan muy bien. Pero les repito, esto es al gusto de cada quien y tienen que probarlo. Así que tejan tantas cadenas como ustedes crean que puede funcionar. Las van a fijar en el otro lado, ahora les digo cómo, y van a probar su bolso. Porque el tejido estira. Entonces es importante que colguemos la bolsa para que vean cuánto se estiraron, esas cadenas que hicieron y así puedan decidir si dejarlas así, si quitar cadenas o agregar cadenas, ¿ok? Entonces vamos a tejer las cadenas que necesitemos y ahora les digo cómo fijarlas en el otro lado. Ya tengo aquí las cadenas listas y ahora vamos a unirlas en el otro lado. Cuiden que no se tuerzan. Debe de ir siempre la cadenita en la misma dirección. Entonces ahora busquen el punto alto doble que tienen en el otro lado y van a hacer ahí un punto deslizado. Ahora sí, cuelguen la bolsa, pruébenla, vean si esa cantidad de cadenas que tejieron es suficiente o si tienen que agregar o quitar. Ahora continuaremos tejiendo una vuelta de puntos bajos en toda esta parte. Empezamos a tejer el primer punto bajo en el siguiente punto. Aquí está el punto alto doble donde unimos esas cadenas. Vamos al punto que sigue y ahí vamos a hacer el primer punto bajo. Para eso metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las dos argollas. Ese es un punto bajo y vamos a continuar así en cada punto. Así que voy al que sigue, meto el gancho, lazada, saco hebra y lazada, saco dos argollas. Siguiente punto, igual. Y así continuamos. Cuando lleguen a la unión, sigan haciendo los puntos bajos igual. Y aquí voy a este punto alto doble, lo tomo y hago un punto bajo. Y ahora en el punto alto doble del otro lado. Tomo el punto y hago un punto bajo.
Ya he tejido por todos estos puntos, casi llego a las cadenas. Me falta por aquí este punto. Si ustedes también ya terminaron, vamos ahora a tejer sobre las cadenas, pero yo les recomiendo que sobre la primera no lo hagan. Esa cadena con la que fijamos el hilo la vamos a dejar ahí, no vamos a tejer sobre ella, vamos a empezar a tejer en la segunda. Ahí hacemos un punto bajo igual. Pueden tomar 2 de las hebras de la cadena, así, o pueden tomar solamente una hebra de la cadena, como a ustedes les acomode mejor, ¿ok? Es cuestión de gusto. Yo voy a tomar 2. Voy a pasar por aquí el gancho y tejo ahí un punto bajo. Y así vamos a continuar en cada cadena. Voy a la que sigue. Tejo un punto bajo, siguiente cadena. Me quedan ya solamente estas 2 cadenas donde tejer. Aquí está la última. Y ahora vamos a unir la vuelta con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos, pero lo vamos a hacer tomando solamente la hebra de atrás del punto, es decir, esta de aquí, la que está más lejos de nosotros. Ahí tomamos esa hebra y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a continuar haciendo igual un punto deslizado en cada punto bajo, tomando la hebra de atrás, ¿sí? Vamos a seguir igual. Entonces voy al punto que sigue y a un punto deslizado. Tomo siempre la hebra de atrás, aquí, y hago un punto deslizado. Así vamos a continuar hasta llegar otra vez a las cadenas. Ahí les digo qué es lo que vamos a hacer. Así han quedado esos puntos deslizados. Una vez que lleguen a las cadenas, aquí está el primer punto bajo que tengo. Vamos a seguir haciendo puntos deslizados, pero no los vamos a hacer tomando la hebra de atrás. Los vamos a hacer tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. Entonces pasamos por aquí el gancho y hacemos un punto deslizado. El siguiente punto igual, hay que tomar las 2 hebras del punto. Paso el gancho y punto deslizado. Siguiente punto igual. Y así vamos a continuar. Este es el último punto bajo que tengo sobre las cadenas. Ahí hacemos un punto deslizado, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. Y ahora, para unir la vuelta, vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto deslizado. Vamos a tomar las 2 hebras también, por favor. Van a pasar el hilo por la argolla que tienen en el gancho. Ahora, lo cortan, por favor, y así como están, van a jalar. Así. Y vamos a hacer una unión como la que hicimos en los hexágonos para que no se note. Enhebren aguja lanera con ese hilo y vamos a pasarla por el siguiente punto. Aquí es donde hicieron el punto deslizado. Vamos al punto que sigue y pasamos la aguja de atrás hacia adelante. Así, tomando las 2 hebras. Las sacamos. Y ahora vamos acá al punto de donde partió esa hebra. ¿Ven? Aquí está ese hilito. Vamos a ese punto y vamos a pasar la aguja tomando la hebra de adelante. De esta manera. Jálenlo y ven cómo ahora ya se formó ese punto. Y ahora vamos a pasar la aguja entre los puntos, así, hacia el otro lado, para que por aquí, por el revés del tejido, rematemos con un nudo. Y podamos esconder el hilo por aquí, por el revés. Y ya tenemos esa unión que no se nota. Ya tenemos este lado listo. No olviden, por favor, el hilo que quedó de cuando tejieron las cadenas.
no olviden rematarlo y esconderlo por el revés del tejido. Y ahora vamos a hacer el otro lado. Ya tenemos un lado terminado, vamos a hacer el otro. Agregamos una hebra nueva en el punto medio alto extendido que sigue a ese punto alto doble. Así que ahí pasamos el gancho, sacamos el hilo y hacemos una cadena para asegurar. Y ahí tejemos el primer punto bajo de este lado. Y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada punto, igual que lo hicimos acá. Vayan tejiendo sobre este hilito que quedó para que ya quede escondido en el tejido. Aquí he llegado al punto alto doble, donde partieron las cadenas. Pueden tejer ahí un punto bajo y luego tejer un punto bajo en la primera de sus cadenas, o pueden no hacerlo, pueden no tejer en ese punto alto doble e ir directo a la primera de las cadenas. ¿De qué depende? Bueno, de que ustedes aquí, si ven un espacio que queda muy grande entre un punto y otro, es mejor tejer entonces un punto bajo en ese punto alto doble, ¿ok? Ustedes véanlo y decidan qué es lo que les conviene. Yo sí voy a hacer ahí un punto bajo para que no me quede un espacio tan grande. Y ahora ya continúo tejiendo un punto bajo en cada una de las cadenas. Me queda ya solamente una cadena donde tejer, voy a hacer un punto bajo y aquí pasa lo mismo que en el otro lado. Podemos decidir si hacemos un punto bajo sobre el punto alto doble que tenemos ahí y después cerramos la vuelta haciendo un punto deslizado tomando la hebra de atrás del primer punto bajo que tejimos, o podemos no hacer ese punto bajo sobre el punto alto doble y hacer el punto deslizado para cerrar la vuelta sobre el primer punto bajo que tejimos, tomando la hebra de atrás. Ustedes decídanlo en función del espacio que pueda quedar ahí, ¿ok? Lo importante es que no se vean agujeros. Entonces, en mi caso, yo sí voy a tejer un punto bajo aquí sobre el punto alto doble y ahora ya cierro con un punto deslizado en la hebra de atrás del primer punto bajo. Y ahora continuamos haciendo un punto deslizado tomando la hebra de atrás de cada punto, igual que lo hicimos en el otro lado. Y ya saben, cuando lleguen a los puntos bajos que están sobre las cadenas, entonces ahí hay que hacer los puntos deslizados tomando las dos hebras de la cabecita del punto. Así que vamos a tejer esta vuelta. Así ha quedado el asa de la bolsa, se ve muy bonita y bueno, una vez que hayan tejido en el último punto de su vuelta, vamos a cerrar igual que en el otro lado. Así que hacemos un punto deslizado en el primer punto deslizado que hicimos. Acuérdense que aquí sí tomamos las dos hebras del punto. Corten el hilo y lo sacan así. Tomen su aguja lanera, la enhebran con ese hilo. Vamos a pasarla por el siguiente punto. Y ahora regresamos aquí. Vamos al punto donde parte ese hilito. Pasamos la aguja tomando la hebra de adelante. Y jalamos para formar ese punto y que quede invisible la unión. Ahí está. Ahora vamos a pasar la aguja entre los puntos hacia el otro lado. Rematamos y escondemos esta hebra por el revés del tejido. Pues al final así es como ha quedado la bolsa, quedó muy linda, ya vieron que se teje súper rápido y súper fácil, así que espero que les haya gustado este tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y de tejido a 2 agujas
y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.